a Filadelfia. Esta ciudad estaba ubicada en un lugar de terremotos, en un lugar donde había muchos movimientos tectónicos. Desafortunadamente, cuando esto sucedía, la gente tenía que salir al monte, tenía que huir porque algunas casas se derribaban, ¿verdad? Esta ciudad fue fundada en el 140 a.C. por un general que se llamaba Atalo Filadelfo, y él vivía en Pérgamo. Él fue el que inició a construir esta ciudad y por lo tanto su nombre se debe a eso. Se apellidaba Filadelfia. Filadelfia era conocida también como la pequeña Atenitas. Acuérdense ustedes que en Atenas había muchos dioses, ¿verdad? Había mucha actividad religiosa. Entonces Filadelfia tenía un parecido a ella, por eso le llamaban así la pequeña Atenitas, porque había muchísimos festivales en la ciudad y sobre todo eran festivales religiosos. Vamos a leer la carta, lo que dice ahí en Apocalipsis 3, 7 al 13. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos y no lo son. Dice, sino que mienten. Y he aquí que haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es lo que dice el Señor Jesús a esta iglesia de Filadelfia. Vamos a estudiar. Primero, Filadelfia significa amor fraternal. Solo tiene ese significado. No sé si a estas alturas a ustedes les pueda venir a su mente de qué se trata esta carta. En esta carta el Señor Jesús se presenta como el que tiene la llave de David. Fíjense, dice allí, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. En ninguna otra carta se presenta de esa manera. No sé si recuerdan ustedes cómo llama de fuego, cómo es de las 7 llaves, etcétera, etcétera. Pero en ninguna carta se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Tres aspectos muy importantes de cómo Jesús se presenta. El santo dice, y luego dice el verdadero. Además, el que tiene la llave de David. Vamos a ver. Cuando habla del santo, la santidad de Dios, esta viene de una palabra griega ahí en el Apocalipsis que se llama, o que dice agios. En esa parte, en el griego, así dice, y agio significa santo, puro, dedicado, consagrado. Imagínense, el Señor Jesús está diciendo aquí, el puro, el dedicado, el consagrado, ¿verdad? El santo. Y luego dice el verdadero. Lo que él demanda, esta palabra viene del griego aldecinos, que significa verídico, auténtico, franco, sincero, digno de confianza. Y por último dice el que tiene la llave de David. La llave de David significa potestad o autoridad
sobre la ciudad. Dicen los estudiosos que en la ciudad de Filadelfia había personajes que se colgaban un montón de llaves en el hombro, en esta parte, todas las llaves de la ciudad, y eso significaba autoridad. Cuando las personas lo veían, decían, pues ahí viene una persona de alto rango. Por eso el Señor Jesús dice, yo soy el que tengo la llave, ¿verdad? Él se presenta de esa manera. Muy bien. Filadelfia tipifica la iglesia novia. Recuerden que la iglesia es la novia y la esposa, ¿verdad?, del Señor Jesús. La que debe tener santidad y personas verdaderas, como dice Juan ahí en su libro, verdaderos adoradores. Esto tipifica la iglesia de Filadelfia. El Señor Jesús quiere y demanda estas cosas de la iglesia. Quiere que seamos santos, que seamos verdaderos, auténticos, verídicos, francos. Por eso también dice, yo tengo la llave de David. Yo tengo la autoridad sobre ustedes. Es lo que les está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Esto de la llave, hermanos, de la llave de David, está en el Antiguo Testamento. Desde allá viene esto, y está ahí en Isaías 22:20. Dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías. Dice, y lo vestiré de sus vestiduras y lo ceñiré de su talabarte, y entregaré en sus manos su potestad, y será padre del morador de Jerusalén y de la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Acá arriba donde dice talabarte, era un tipo de cinturón donde se ponían las llaves, ¿verdad? Entonces, desde allá viene, fíjense, desde el cielo Eliaquim. Entonces el Señor Jesús en el Apocalipsis menciona, yo soy el de la autoridad, ¿verdad? Yo soy el que tiene esa autoridad. Los estudiosos dicen que esto sucedía para reconocer a las personas, ¿verdad?, que tenían autoridad en cada ciudad. Por eso el Señor Jesús se presenta también de esta manera. Fíjense en el verso 8, dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienen poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo no sé si ustedes, hermanos, ya se fijaron en esta carta, el Señor Jesús no le está reclamando, ¿verdad?, como en todas las anteriores. Entonces, ya habíamos dicho que cada carta, cada una de las cartas que está dirigida a un tipo de cristianos. Si aquí Filadelfia significa amor fraternal, ¿qué tipo de cristiano creen ustedes al que se está dirigiendo la carta? ¿Qué tipo de cristiano es? Bueno, acuérdense que nosotros vimos el cristiano sin su primer amor, el cristiano sufrido, el cristiano, ¿qué más decimos?, pagano, el cristiano mundano y el cristiano muerto. Entonces diría alguien, bueno, ¿y nosotros qué? Los que somos fieles. Bueno, Filadelfia está dirigida al cristiano fiel. Olvídense de todos los demás, pero está dirigida al cristiano fiel. Aquí resalta el Señor Jesús, por eso no le reclamo nada, ¿verdad? El cristiano fiel tipifica a la iglesia novia, aquel cristiano que va a ser llevado con el Señor Jesús. El cristiano fiel. Por eso de esta manera le habla el Señor Jesús a la iglesia. Pero no sé si te preguntan, ¿cómo es este cristiano? Porque hay dos tipos de cristianos: cristiano de palabra y cristiano fiel.
El cristiano de palabra es el que ya vimos en las cartas anteriores. Puse una tabla aquí comparativa con algunas características de los dos tipos de cristianos, el cristiano de palabra y el cristiano fiel. Primera característica, en cuanto a su relación con Dios, el cristiano de palabra se acerca a Dios solo cuando necesita, solo cuando tiene problemas, solo cuando requiere algo. El cristiano fiel busca a Dios siempre en oración y obediencia, necesite o no lo haga. Otra característica, en cuanto a la obediencia, el cristiano de palabra conoce la Biblia, pero no la vive. El cristiano fiel practica lo que enseña la Biblia. Otra característica, amor al prójimo. El cristiano de palabra puede ser diferente o puede ser riguroso. El cristiano fiel ama, perdona y ayuda sinceramente. Otra característica en cuanto a su fe, el cristiano de palabra duda fácilmente en las pruebas, no tiene fe. El fiel confía en Dios en todo momento. En cuanto al fruto espiritual, el de palabra no muestra cambios en su conducta, sigue siendo el mismo. El fiel refleja los frutos del Espíritu Santo. En cuanto a la humildad, el de palabra se justifica o actúa con orgullo. El fiel reconoce sus errores y depende de Dios. En cuanto a su perseverancia, el de palabra se aleja cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades. El fiel está firme en las dificultades. En la vida de oración, el de palabra ora solo en ocasiones, de vez en cuando. El fiel tiene comunicación constante con Dios. En cuanto al pecado, el de palabra vive igual que antes, sin cambio, no ha sufrido ningún cambio. El fiel lucha por apartarse y arrepentirse de lo que ha hecho. En cuanto al testimonio de la persona, el de palabra, solo sus acciones lo contradicen, todo lo que hace lo contradice. Y el fiel, su vida refleja a Jesucristo. Todo lo que dice en cristiano fiel es lo que tenía la iglesia de Filadelfia. Por eso el Señor Jesús no le reclama nada, porque buscaba a Dios, practicaba lo que enseñaba, amaba, perdonaba, confiaba en Dios, reflejaba sus frutos, reconocía sus errores, estaba firme, tenía comunicación con Dios, luchaba, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tenía la iglesia de Filadelfia. Por eso el Señor le habla de esa manera y le dice el santo, el verdadero, ¿verdad? El que tiene las llaves de la iglesia. A esta iglesia se le llama Filadelfia por su amor fraternal, lo dijimos ahorita. De hecho, eso es el único significado que tiene Filadelfia. Y fíjense que la segunda carta de Pedro nos habla de esto, del amor fraternal, como el Señor Jesús dice en Apocalipsis. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quizás nos preguntáramos, ¿pero cuáles cosas? ¿A cuáles cosas se refiere? Bueno, ahí en el verso 5, antes de eso dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, ya lo sabemos, ¿verdad? A vuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Por eso la iglesia de Filadelfia tenía estas cosas, tenía entre ellas el afecto fraternal, ¿verdad? Es lo que menciona Pedro también ahí en su carta.
En Romanos 12:10 dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, así como en Filadelfia. Dice, ámense ustedes, ¿verdad? Ámense ustedes con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Dice, prefiéranse ustedes unos a los otros. A veces dice uno, yo prefiero a mis amigos, yo prefiero los de afuera. Aquí no, dice, prefiéranse unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto dice Romanos. El cristiano que no tiene amor fraternal no es un cristiano fiel. Por eso el Señor Jesús se refiere a Filadelfia de esa manera. En 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, esta persona no tiene amor fraternal, ¿verdad? ¿Cómo dice yo amo a Dios si no ama a su hermano? A su hermano lo ve todos los días y no lo ama, y a Dios nunca lo ve y lo ama. Como que es ilógico, ¿verdad? Es lo que dice aquí. En 1 de Juan 3:18 dice, hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de lengua. Dice, sino de hecho y en verdad. ¿Qué está diciendo aquí? Es muy fácil decir, yo te amo, yo te quiero, pero las acciones son diferentes, ¿verdad? Es lo que dice aquí, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso es amor fraternal. En este periodo de Filadelfia, la gente salió de su comodidad y mostraron su genuino amor al prójimo. Ellos dejaron sus 4 paredes y salieron a predicar el Evangelio. La iglesia, para ser considerada novia, debe salir también de sus 4 paredes. Debemos salir de nuestra comunidad, y esto es para todos. Esto es para líderes, predicadores, colaboradores, miembros y todos los que nos reunimos en la iglesia. Todos debemos mostrar amor fraternal como lo hacía la iglesia de Filadelfia. Estos son a los que se les dan las llaves para abrir puertas que nadie puede cerrar y para cerrar puertas que nadie puede abrir. Así dice el Señor Jesús a Filadelfia. Yo te doy las llaves para que tú abras una puerta, nadie la puede cerrar. O para que la cierres y nadie la va a poder abrir. Dice, aunque tiene poca fuerza, ¿verdad? Es lo que dice ahí en la carta. Otro punto importante es que la iglesia es la única que el Señor Jesucristo se presenta como santo y verdadero. Es la única. De las 7 no hay otra donde el Señor se presenta de esta manera. Da a entender que esto es lo que requiere de la iglesia y de este tipo de cristianos, que seamos santos y seamos verdaderos. En 1 de Pedro 1:15 al 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, fíjense, como aquel que nos ha llamado es santo, dice, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, ser santos, porque yo soy santo. Esto reclama el Señor Jesús a la iglesia, santidad. Una cosa más, ¿qué aprendemos de esta carta? Que debemos de ser perseverantes. En el verso 10 dice, por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Señalé ahí la palabra paciencia porque me pareció interesante. La palabra paciencia viene del griego upumone, y esto significa paciencia, perseverancia, persistencia,
constancia, esperanza. Fíjense si ustedes le ponen cualquiera de esas palabras, dice, por cuanto han guardado la palabra de mi perseverancia, de mi persistencia, de mi constancia, de mi esperanza, es lo que dice ahí, de mi perseverancia, que tenemos que ser perseverantes. Una cosa más, esto sucede en la iglesia de Filadelfia, dice, yo te guardaré de la prueba que ha de venir. Además de no reclamarle a la iglesia de Filadelfia, le dice, yo te voy a guardar, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger de lo que va a venir. Es lo que le dice a Filadelfia en el verso 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dice que te voy a guardar, te voy a proteger. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos librará de la vida venidera. También el apóstol Pablo aquí lo recalca, como en Apocalipsis, dice, el Señor Jesús nos va a librar de la vida venidera. Muy bien, en este periodo de la iglesia fiel, así se le conoce como periodo de la iglesia fiel o periodo de los evangelistas. Fíjense, les voy a dar 3 ejemplos. ¿Por qué se le llama así? Hubo un señor allí que se llamaba William Carey. Él fue evangelista en la India en el año 1761-1869. En la India, ¿no? Porque a veces nos hemos preguntado, bueno, ¿cómo llegó el evangelio allá? Si todos los apóstoles estuvieron en Asia, ¿verdad? En Europa. ¿Cómo llegaron? Bueno, este señor llevó el evangelio a la India. Se considera uno de los pioneros a llevar el evangelio a la India. Él tradujo la Biblia a unos 40 idiomas y dialectos hindú o de la India. Este señor sufrió mucho junto con su familia. Duró muchos años, más de 70 años allí, y en la India, y él llevó el evangelio. Por eso a Filadelfia le dice, al periodo se le conoce como periodo de los evangelistas. Otro señor se llamaba David Livingstone. Él fue evangelista en África y en Gran Bretaña. Él llevó el evangelio para allá, para esos lugares remotos. Él predicó a grandes multitudes de hombres y mujeres. Se dice que su primer sermón él iba preparado para predicarles a muchos hombres. Y cuando llegó allí se encontró con la sorpresa de que había puras mujeres, porque estaba lloviendo y estaban reunidos todas mujeres. Imagínense qué tiene que ver la lluvia a que los hombres no se reunieran, ¿verdad? Bueno, pero dice que aún así él predicó, era una multitud de puras mujeres. Se dice que en una ocasión lo encontraron hincado orando, lo fueron a buscar y estaban orando en su casa. Y se fueron. Después regresaron y lo encontraron otra vez hincado, pero se dio cuenta que estaba muerto. Murió orando a Dios, este señor, ¿verdad? Y uno más. Este señor se llama D.L. Moody. En 1871 fue a predicar en Chicago, a una de las iglesias más grandes del mundo de ese entonces. Esta iglesia, a esta iglesia a la que fue a predicar, llevaba un tema que lo llamó así: ¿qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Ese tema llevaba a él, que está basado en Mateo 17:22. A todos los que escucharon les dijo, mediten en ese tema. Véanlo durante una semana, porque la siguiente semana, el siguiente domingo, vamos a ver qué haremos con Jesús llamado el Cristo. Que había multitudes de gente, esto fue en Chicago. Resulta que se lamentó toda la vida, porque esa misma noche hubo el incendio famoso de Chicago, donde murió mucha gente, cayeron muchos edificios
Y muchas personas que lo escucharon no tuvieron un día para escuchar la respuesta. Este personaje fue un evangelista también, que salió de su comunidad a predicar. Pero la historia dice que él se lamentó mucho porque ya no hubo una segunda oportunidad. Muy bien. Esta iglesia representa a la iglesia novia que va más allá de su comodidad. Sale a evangelizar por su amor fraternal. Recuerden que esto tiene. Esta iglesia tiene que ver o va con la parábola de la perla de gran precio. Si ustedes recuerdan, cada carta tiene una parábola con la que está de acuerdo. En Mateo 13, 45 al 46 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos a ver algunos detalles de esta parábola que todos conocemos. Primero, la perla fue buscada, no la encontró como está en otras parábolas, ¿verdad? Como el tesoro escondido. No, aquí se fue a buscarla, ¿verdad? Y el que la busca era una persona que sabía, era un experto, era un mercader, era una persona que se encargaba de comprar y vender, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. Entonces, la perla preciosa tipifica a la iglesia, tipifica a la iglesia. La perla se forma del sufrimiento cuando entra una ostra, cuando entra una basurita, la ostra lanza un líquido llamado nácar hasta formar una perla. La ostra se defiende cuando llega algo ahí. Al lanzar ese líquido hace que la perla se forme. La iglesia también es formada en el sufrimiento por medio de las pruebas, y esto nos enseña también la unidad que debe existir en la iglesia. La perla de gran precio, el mercader la compró. La iglesia del Señor Jesucristo, con su sangre, Él también la compró. El Señor Jesucristo compró a su iglesia con su sangre. ¿Qué aprendemos de esta parábola? La perla preciosa es figura de la iglesia. La perla se forma del sufrimiento de una ostra. La iglesia también se forma del sufrimiento entre pruebas. La perla se forma en las profundidades del mar, en la suciedad, en el fango. Nosotros fuimos sacados de la suciedad, del fango, para ser parte de la iglesia. La perla se forma en los secretos donde nadie la ve, porque es las profundidades. La iglesia novia está siendo formada en los secretos, porque recuerden que es el cristiano fiel el que irá con nuestro Señor Jesucristo. En resumen, un acróstico de esta carta a Filadelfia. Filadelfia tenía fidelidad a Dios. Filadelfia tenía integridad en su vida, tenía lealtad a Cristo, tenía acceso a la puerta abierta, tenía defensa divina, el mismo Señor Jesús la defiende, tenía una esperanza viva, eran llamados a perseverar, estaban firmes hasta el fin, tenían identidad en Dios y estaban asegurados en la victoria. Todo esto tiene el cristiano fiel. Por eso esta carta está dedicada al cristiano fiel. Acuérdense que llevamos varios tipos de cristianos. A ver si lo recuerdan. Estas son las cartas que hemos visto. El primer cristiano en Éfeso, ¿recuerdan? Se lo mencioné al principio. ¿Cuál es? El cristiano sin su primer amor.
es aquel que pierde su primer amor. Esmirna es el cristiano que sufre, el cristiano sufrido. Pérgamo, ahí está el lugar, la letra, ¿verdad? Es Pérgamo. ¿Cuál es? El cristiano mundano, ¿verdad? El que empieza a practicar cosas mundanas. Tiatira, el cristiano pagano que ya se está más tiempo allá que acá, ¿verdad? Que va allá y viene acá, etc. Y luego el que de plano, ¿verdad? El cristiano se muere, el cristiano muerto. Pero de todos ese tipo de cristianos, bueno, hay un grupo menor, ¿verdad? Que es al que se dirige Filadelfia, que es el cristiano fiel. Nos falta otro, pero se les dejó de tarea. Hermanos, la pregunta de siempre: ¿creen ustedes que en nuestra congregación haya algún tipo de estos cristianos? Dios les bendiga. Amén. No, hay de todo. Sí, hay que buscar que no seamos permitidos. Sí, hay que buscar que Dios no sea.